Amados, bienvenidos en esta mañana. Es un privilegio estar aquí delante de ustedes en este día glorioso que Dios nos congrega. Ahí en todos los locales donde estamos, Dios es bueno, nos ha congregado, estamos sintonizando aquí juntos y estamos en un mismo espíritu porque Él está congregándonos y cuidándonos. Y le doy gracias al Señor por los hombres de la congregación y lo que Él ha determinado hacer en medio de ellos. Dios te bendiga en este Día de los Padres, hermanos. Recibe un gran abrazo y te amamos. Nosotros, tus familias, estamos tan agradecidos por ustedes, los padres, y los bendecimos en el nombre del Señor en esta mañana. Una cosa que yo creo que es tan especial reconocer, hermanos, es nuestra gran necesidad de Dios, y Él por su amor nos ha juntado. Y tengo la expectativa que ya julio 5, en un par de semanas estaremos juntos nuevamente como congregación en este mismo local. Y las cosas están ya encaminándose en esa dirección. Estamos con gran expectativa. Yo quiero verles, quiero abrazarles. Otra vez es el fin de semana de julio 4, que es una celebración aquí en esta nación, pero va a ser el domingo julio 5 de julio. Así que en ese tiempo espero que Dios comience a hacer algo muy bello y que podamos celebrar estos tiempos juntos nuevamente. Sé que ha sido largo tiempo que nos hemos podido ver todos cara a cara, pero el día está por delante. Y hermanos, aunque no estamos juntos en esta hora, la palabra nos enseña que sí estamos juntos para la gloria de Dios. Les invito al Salmo 65 por un momento para que veas esta gran y preciosa realidad. Salmo 65, versículo 1 comienza así: tuya es la alabanza, oh Dios, en Sión. Tuya, oh Dios, es la alabanza. Es decir, la alabanza le pertenece a nuestro verdadero Dios. Él es el que debe ser glorificado. Él es el que debe ser exaltado. A Él le pertenece toda la gloria, la honra y la alabanza, nos dice este salmo. A ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne. Dios nos ha congregado y nos ha acercado a Él. ¿Y por qué? Porque Él es Dios. Él es el centro del universo, Él es el centro de todo. Y por su misericordia y amor Él nos congrega a nosotros. Estamos aquí porque Él nos acerca. Es más, lo que dice este pasaje es interesante. Continúa diciendo ahí en el versículo 3, las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Qué esperanza y expectativa tenemos que Dios no solamente ha perdonado, pero Dios perdonará mis faltas, limpiará. Él continuará de cuidar de nosotros. Una esperanza gloriosa que ahora y continuamente Él borra, Él limpia, Él lava, Él trae perdón a su pueblo. Y no somos perfectos, pero tenemos a un Dios perfecto. Y entonces continúa en el versículo 4. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Y hermanos, eso es lo que somos. Bienaventurados. ¿Por qué? Porque Él nos ha escogido y Él también nos atrae a Él en este día. Atraídos a Dios para que habiten en tus atrios. Seremos saciados, dice el pasaje, del bien de tu casa, de tu santo templo. Y ciertamente Dios llenará, Dios saciará a todo aquel que viene sediento y hambriento de Él. Para esto nos congregamos, para levantarlo a Él. Tuya es la gloria. Y también para que Él llene, sacie y nos hable. Tengamos expectativa de eso, amados. Entonces termino aquí en el versículo 5. Con tremendas cosas nos responderás tu injusticia. Oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Con tremendas cosas nos responderás. Y Padre, esa es nuestra expectativa en este día. Tú no solamente nos has escogido y atraído a ti. Las alabanzas no solamente te pertenece a ti y solamente a ti, pero tú has determinado bienaventurarnos, bendecirnos, hacernos ser recipientes de tus bendiciones y ser saciados por ti, porque tremendas cosas Él hará y con tremendas cosas nos responderás. Queremos venir delante de Él. Quiero orar por ustedes, hermanos. Quiero orar por nuestro tiempo y por su palabra, que Él habla a nuestros corazones en este día, al entrar a adorarle en esta hora. Padre, gracias por permitirnos, Señor, este momento especial delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque aunque estemos separados, estamos juntos. Porque aunque haya distancia, Señor, hay unidad. Tu amor y tu presencia y tu espíritu, Señor, nos junta.
nos dirige, y nos hablas una misma cosa, nos bendices en una misma gloriosa manera, Señor. Y te doy gracias por cómo tú has cuidado de esta congregación y sigues haciéndolo como es bendición para todos nosotros. Y queremos ahora dirigir, Señor, nuestra alabanza al que la merece, al único digno de suprema y gloriosa alabanza. Tuya es la alabanza, oh Dios. Y queremos someternos a ti ahora en este momento. Ayúdanos, Señor, a elevar tu nombre, a glorificarte, a exaltarte a ti, a hacerte visto, a hacerte oído, Señor, a reconocerte a ti y que tú recibas todo el honor y la gloria que tú mereces. Nos humillamos delante de ti para que tú recibas todo reconocimiento en esta hora. Así sea, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Alabemos y exaltemos a Dios, porque tuya es la alabanza, oh Dios. Amén. No hay otra roca, no hay otro Dios como Dios. No hay otro nombre digno de alabar. La roca que salva no se moverá.
Amén, amén. Gloria a Dios que podemos ir a Él, entrar a su presencia. A Él sea todo el reconocimiento. Hermanos, es una bendición nuevamente estar juntos en esta mañana y sentarnos a los pies del Mesías y oír de Él, e ir a su palabra y recibir de Él. Yo me acuerdo cuando yo era joven, es más, yo creo que era en los primeros años, ahí, cuando tenía 20 o algo así, que por la primera vez noté que yo tenía un problema y es que me estaba fallando la vista. Empecé a notar que no veía muy bien en algunas áreas. Ahora, yo siempre había tenido una vista perfecta, así que no le puse mucha atención. Es más, lo ignoré por un tiempo y por un tiempo ni notaba el asunto. Pero llegó el tiempo donde empecé a ver que yo necesitaba quizás ir a un oculista y mirar mi vista. Y lo hice por la primera vez. Tú sabes cómo es el asunto, si lo has hecho. Te llevan a un salón, un cuarto pequeñito y ponen una pantalla con diferentes letras, de letras más grandes a letras más pequeñas, y te empiezan a preguntar que leas la línea que puedes ver más clarita. Y yo hice todo ese proceso y a través de todo ello el optimista puso delante de mis ojos diferentes magnificaciones para yo poder hacer ajustes en mi visión. Y terminé esa sesión diciéndome, bueno, regresa en unos días, creo que eran 5 días, algo así, y tendremos los nuevos lentes. Me acuerdo cuando regresé y al fin alcancé a tener esos primeros lentes y me los puse cuando salí de la oficina del doctor, como si el mundo cambió para mí. Por la primera vez en tanto tiempo empecé a ver cosas magníficas que no había visto antes. Yo había ignorantemente, no había notado cuán falta de vista había llegado a ser. Ahora, yo tengo una vista bastante buena. El problema mío era miopía, así que yo no podía ver cosas distantes. Yo siempre, aún hasta el día, puedo ver cosas cercanas, pero las cosas distantes siempre fue el problema donde yo no podía ver bien, ya cuando llegué a esa edad. Y empecé a ver el cielo, empecé a ver los colores, cosas distantes, y noté que yo había sido una persona no poniendo atención a cosas simplemente por ignorar mi necesidad. Y esto es una realidad, hermanos, que muchos experimentan. Yo, cuando pude ver, noté cuán bueno y glorioso es tener vista, poder ver bien. Ahora tengo muchos más años y ahora mi vista todavía tiene sus límites y le doy gracias al Señor que la vista que sí tengo y que muchos tenemos, hermanos, es una bendición de Dios. Cuando nos maravilla las obras de Dios, hermanos, como vimos en el texto de esta mañana, en el Salmo 65, maravillosas cosas, con maravillosas cosas Él nos responderá. Vemos que la palabra de Dios es así, es maravillosa, es gloriosa las cosas que nos enseña. Y en esta mañana, hermanos, yo quiero ver una de esas grandes y bellas cosas, porque yo descubrí que yo conmigo mismo era demasiado fácil para ser ignorante. Yo no estaba consciente de mi gran necesidad. Y el tema de esta mañana lo he titulado así: líbranos de esta ignorancia. Vamos a hablar de cuál ignorancia estamos hablando en nuestro texto, pero que Dios nos libre de todo tipo de ignorancia que quizás tengamos por no ver bien lo que Él quiere que veamos bien. Que Dios nos ajuste, que Dios ponga esos lentes y pueda ajustar nuestra visión para que veamos bien como Él quiere que veamos individualmente, y como familias, como congregación, como pueblo de Dios. Pero antes de ir ahí, hermanos, quiero leer un salmo. Es el Salmo 147, versículo 11. Quizás nos ayudes. Y quiero básicamente contestar una pregunta. ¿Qué deseas que sea Dios de tu vida? ¿Qué es lo que tú crees o piensas? Si yo te pregunto, ¿qué Dios quiere de tu vida? ¿Cómo tú responderías a esa pregunta? ¿Qué desea Dios de ti? A ver si puedo yo hacer ahora un examen de tu visión. ¿Qué tú ves cuando te hago la pregunta, ¿qué desea Dios de tu vida? Pero para verlo, solamente te invito al Salmo 147, porque ahí está una respuesta gloriosa a esta pregunta. Salmo 147, versículo 11, dice así: se complace Jehová ¿en quién? En los que le temen. Esta es la respuesta a nuestra pregunta.
¿Qué es aquello que Dios desea de nosotros? Que le temamos. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en tu misericordia. Aquí está una respuesta divina, gloriosa, bíblica. ¿Qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas? Que temamos a Dios. Que tengamos temor verdadero de Dios. Y también que tengamos esperanza, que esperemos en su gran misericordia. Porque Él es bueno. Hermanos, los dos atributos que complacen al Señor, que agradan a Dios, es que temamos a Dios y que nosotros vivamos una vida en esperanza, expectativa de Él y lo que Él desea y Él hará. Y es con eso, hermanos, que yo creo que podemos considerar el temor a Dios no simplemente es tener miedo en ningún sentido, sino es tener un respeto. Tener una actitud, hermanos, donde tenemos nosotros confianza y seguridad que Él es bueno y bueno en gran manera para con nosotros. La idea aquí de tener temor de Dios es nosotros postrarnos delante de Él, reconocerlo a Él, honrarlo a Él. Que Él sea principal y central en nuestras vidas como creyentes. Y no solamente temor de Dios, pero también, hermanos, esperanza. Qué bello que Él nos permite confiar en Él. Qué bello que Él promete y Él cumple sus promesas. Que todo lo que Él ha dicho es sí y amén. Él siempre cumplirá sus promesas. En esta mañana vemos parte de sus promesas en el libro de Hechos, a lo cual los invito en esta mañana. Vamos a estar en el capítulo 17 de Hechos. Y lo que quiero hacer es ver un momento especial en la vida de uno de los apóstoles y ver cómo Dios obró en medio de él y cómo Dios le permitió ver lo que estaba pasando. Vamos a contestar 4 preguntas en esta mañana. Otra vez el tema de esta mañana es líbranos de esta ignorancia. Y el pasaje es Hechos capítulo 17, donde vemos que Pablo se encuentra en una ciudad pagana, Atenas, y cuando él llega a esa ciudad, él empieza a ver dónde se encuentra y Dios empieza a operar en medio de sus circunstancias. Así que la primera pregunta que vamos a hacer viendo el texto, y voy a ver pasaje por pasaje contigo, la primera pregunta es, ¿qué sintió Pablo? ¿Cuáles fueron sus sentimientos? ¿Qué experimentó este hombre en respecto a sus sentimientos con lo que pasó? Y aquí estamos, Hechos 17, empezando en el versículo 16, dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, esperaba a los otros discípulos que él estaba viajando con ellos, dice, su espíritu se enardeció viendo la ciudad entregada a la idolatría. Oigan bien, cuando él se quedó esperando a los otros discípulos, su espíritu se enardeció viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Qué sintió Pablo? Y la primera respuesta, hermanos, y hay varias observaciones de este pasaje. La primera es esta: él se enardeció. Algo pasó adentro de Pablo donde un fuego comenzó, un sentimiento profundo. Otras versiones de la Biblia usan la palabra se indignó. Él vio las circunstancias y él se sintió en algún sentido provocado por lo que estaba pasando, provocado hacia algo. Él estaba viendo una circunstancia pésima en la ciudad de Atenas. Y quiero decir, hermanos, que cualquier lugar donde iba Pablo, o había un alboroto o un avivamiento. Pablo no era ese tipo de persona que llegaba a un lugar y las cosas se quedaban igual. Cuando él empezaba a seguir a Dios, cuando él estaba siendo encaminado por Dios y se encontraba en cualquier localidad, Dios usaba a este hombre. Y el pasaje nos responde por qué. Pero la primera idea de esto, hermanos, que responde a esta pregunta, ¿qué sintió? Es que él tenía un corazón, una alma, un deseo por las cosas de Dios y se enardeció cuando él vio lo que estaba pasando. Él vio que había idolatría, él vio que había maldad, él vio que el pueblo estaba desenfrenado en esa ciudad. Y la situación, hermano, era pésima cuando él observó lo que estaba pasando en ese lugar. Es más, yo quisiera decir que muchas veces no vemos, aún en nuestro mero ambiente, lo que está pasando. Y que algunas veces tenemos que salir de nuestro mero ambiente para observar en una forma objetiva
nuestro ambiente o lo que está pasando en otros lugares. Y hermanos, tristemente nosotros, en vez de responder como Pablo, muchas veces en nuestro propio ambiente, hermanos, que nos rodea, somos más no enaltecidos, no enojados, no molestados por el ambiente, sino atraídos. Pablo entró a esta ciudad y vio todo tipo de desorden y desgracia, idolatría. Y se enardeció. Pero muchas veces yo creo que vivimos en un ambiente, en esta ciudad, en esta nación y donde nos rodean, hermanos, donde estamos rodeados, y no vemos cuán horrendo es nuestro ambiente, porque nos aclimatizamos, estamos acostumbrados. No, es como el pez que no siente que está mojado. Vive en ese medio ambiente, está en el agua y no nota la realidad que es obvia de su circunstancia. Está en un ambiente idólatra. Y hermanos, nosotros vivimos en un mundo que no conoce a Dios. Vivimos nosotros actualmente como congregación en una nación que está bien apartada de Dios. Pero te digo aún más, estamos rodeados de todo tipo de idolatría. Aún en nuestros hogares hay cosas que ni deben mencionarse, que ni deben estar ahí. Y algunas veces permitimos que el mundo esté influenciando, sea parte del mero ambiente nuestro. Tendemos, hermanos, a vivir aceptando las cosas que sabemos que no debemos aceptar. Dios no las aprueba, pero nosotros, en algún sentido u otro, paremos que lo tocamos con una mano suave. Decimos, no, eso no es tan malo. Vivimos un sentido de dualidad muchas veces donde no hay, y quiero regresar a la idea principal, no hay temor de Dios. No hay el temor que debe haber de Dios y de las cosas de Dios. Un sentido de dualidad donde decimos, sí, yo puedo vivir, yo puedo andar, yo puedo tener temor de Dios, yo puedo responder, pero no tengo que tener mucho celo por las cosas de Dios. Yo puedo estar cómodo en mi ambiente. Algunas vidas aún viven contrario al plan de Dios y están cómodos con vivir vidas desordenadas completamente delante de Dios. A eso yo digo, Señor, líbranos de tal tipo de ignorancia. Líbranos, Señor, de vivir así. Algunas veces en el estilo de música, algunas veces en las cosas atrayentes, las cosas sensuales, las cosas de este mundo que tienen mucha promesa, las cosas de las estrellas y las cosas gloriosas que dicen así, mira qué bello, mira qué hermoso. Y aunque sabemos que viven vidas desordenadas, que no agradan a Dios, aunque sabemos que son un estilo en este mundo de idolatría, que se honran a sí mismos, no reconocen que la gloria y la honra le pertenecen a Dios, sino ellos quieren honra y gloria para sí. Muchas veces aún el pueblo de Dios se somete, somos atraídos. Quiero decir, y esto es muy importante, Pablo no era un hombre que permitía que su carne lo controlara mucho. Y eso es importante porque la segunda observación que quiero que tú veas aquí, que notes aquí, es que Pablo no solamente se enardeció en una forma, no fue en una forma emocional, no fue en una forma carnal, fue en una forma espiritual. Regresamos al texto, Hechos 17:16. Dice que él... su espíritu se enardeció. Es decir, la palabra nos enseña que hay un gran problema entre estas dos cosas, la carne y el espíritu. Gálatas 5:17 lo pone así, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, el del espíritu, el deseo de ambos. Y estos, mira esto, se oponen entre sí, ¿para qué? Para que no hagas lo que queréis. Es decir, la carne está en oposición contra el plan glorioso de Dios. Y el problema es que nosotros permitamos que la carne y el espíritu empiecen una batalla. A ver quién va a ganar. Esto nunca resulta bien. Esto no es de batalla. Esto es simplemente someternos a la dirección del espíritu. Señor, tú guía. Y eso es lo que está pasando con Pablo. Quizás él vio mucha de la sexualidad. Quizás él vio mucha de la aparente hermosura de Atenas. Y su carne inicialmente dijo, pero es hermoso, mira, es atractivo. Pero su espíritu respondió de una manera completamente diferente. Y Pablo era dirigido por el Espíritu de Dios. Y él responde, en su espíritu se enardeció. Él vio cuán horrendo lo que estaba pasando. Y el sentido de enardecer, hermano, es que él sintió un sentido de responsabilidad. No ira, no enojo, no maltrato. Pero vio, Señor, si solamente ellos oyeran y entendieran la verdad. Si solamente ellos pudieran conocer que tú eres el Dios a cual le pertenece toda la gloria y la honra, dejarían sus ídolos, se apartarían de estas cosas ajenas a ti.
y vinieran a ti vendrá toda tierra. Toda tierra vendrá a ti. Dios atraerá a todos a Él. Él quiere que todo el pueblo venga y conozca al Señor. Hermanos, lo que quiero que tú entiendas es que esta es la manera que Dios quiere que veamos. Esta es la manera que Dios quiere que nuestros ojos estén abiertos para ver nuestro ambiente como Dios lo ve. Porque es cuando eso ocurre que el texto nos empieza a instruir en cómo nosotros podemos responder. Una tercera observación en este pasaje, aquí, versículo 16, dice, no solamente su espíritu se enardeció, fue de espíritu, no fue una actitud carnal. ¿Y cómo? Viendo, ¿ve la palabra? Viendo que, ¿qué vio Pablo? La ciudad, no que habían ídolos, pero entregados a sus ídolos. Entregados. Otros pasajes, otros versículos lo traducen en otras versiones, llenos de idolatría. La idea aquí es entregados. Es una cosa, hermanos, que tú veas algo y que tú seas atraído a ello carnalmente, pero tú detengas de ir en pos de ello. Pero es otra cosa que tú lo busques, que tú lo desees. Quizás el secreto escondido de muchos creyentes es que en su corazón desean las cosas del mundo demasiado. Hay ídolos, hay búsqueda del mundo más que de Dios. Y esto es una realidad, hermanos. En la carne siempre está en oposición a lo que el Espíritu de Dios quiere en nuestras vidas. ¿Qué vio? Él vio la ciudad entera entregada en idolatría. Vivían vidas completamente subyugados, amando, deseando, buscando con todas sus energías, con todas sus fuerzas, vivir en forma que ellos alababan y adoraran sus ídolos. Esto es terrible, hermanos. Me recuerda de lo que pasó en los días de Abraham, cuando Dios se acercó a Abraham y le dijo, Abraham, mira lo que voy a hacer. Voy a ver si es que Sodoma y Gomorra hay algunos justos con propósito de destruir esa ciudad. Y Abraham entra en diálogo, en conversación con Dios, diciéndole, Señor, ¿de veras tú harás esto? Dice, ¿destruirás también al justo con el injusto? Y Dios entra en diálogo con él y dice, no. Si hay 50 justos, no destruiré la ciudad. Y Abraham, en un poco atrevido, dice, Señor, pero si hubieran 40 o si hubieran solamente 25 o 20. Llegó al punto donde concluyen, si solamente hay 10 justos, Dios dice, yo no destruiré la ciudad. Todos sabemos la historia. Dios destruyó la ciudad de Sodoma y Gomorra porque solamente encontró 4 fieles en esa ciudad. Y toda destrucción repentina. Amados, lo que te estoy diciendo en esta mañana es no puedes ver cómo nuestra sociedad vive. No puedes tú ver que estamos viviendo en un mundo terriblemente apartado de Dios. No solamente en el mundo, pero aún en nuestra nación. Cómo las vidas, hermanos, se apartan de Dios. Cómo llaman lo malo bueno y lo bueno malo. Cómo hacen leyes, aprueban leyes que permiten que la maldad sea legal. Matan, llevando la aborción legal, hermanos. Han legalizado inmoralidad en nuestra nación una y otra vez. Han permitido que los hombres se endroguen, y los hombres busquen todo tipo de vicio y hacerlo bueno y aceptable y legal. Y solamente va más desenfreno en nuestro mundo. Violencia, desorden, ira, enojo, odio. Estamos saturados de un ambiente, hermanos, que no quiere, ni conoce, ni se acerca a Dios. Y no para decirlo de una manera que nosotros nos sintamos mal, hermanos, pero para que tengamos los ojos abiertos. Porque tristemente hay algunos creyentes, llamados creyentes, aún participan de las cosas de este mundo. No porque sea legal, lo hace correcto. Y el mundo está entregado en su desorden. ¿Qué sintió Pablo? Él sintió su espíritu enardecido. Esto no está bien, esto tiene que cambiar. Esa es la primera pregunta, ¿qué sintió? La segunda pregunta, hermanos, nuestro segundo punto es, ¿qué hizo? Porque no es suficiente simplemente sentir en el espíritu que las cosas están mal. Yo espero que en esta mañana tú puedes decir conmigo, yo siento en mi espíritu, el Señor concuerda con mi espíritu, que estamos en un ambiente bien ateo, bien apartado de Dios. Están entregados a su idolatría, ni saben cuánto adoran la maldad, pero eso es lo que están haciendo a nuestro alrededor.
Pero entonces vemos lo que él hizo. Y comenzamos aquí en el versículo 17, continuando ahora dice, así que, ¿qué hizo Pablo? Discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Dice la Biblia de las Américas que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos a Dios y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. Es decir, ¿cómo respondió Pablo? Él comenzó hablando con la gente. ¿Ustedes ven lo que está pasando en este mundo? ¿Ustedes ven la realidad de lo que nos rodea? Él no se quedó callado. Y hermanos, como creyentes, como pueblo de nosotros no podemos ver este mundo, ver nuestra sociedad, ver nuestra ciudad, ver nuestra familia, ver lo que nos rodea y las vidas que conocemos y verlos en vivir vidas entregadas a sus ídolos y quedarnos callados. Pablo respondió comenzando a discutir. Pero él empieza a hablar, a compartir con tres diferentes grupos. Y miren estos tres grupos aquí. Primero, en las sinagogas con los judíos. Con este grupo, hermanos, lo que vemos, Pablo, él sabía que habían vidas religiosas, los judíos, que conocían acerca de Dios, pero no conocían al Dios verdadero. En la sinagoga con los judíos. Eran parte de su mero ambiente. Él era judío. Él conocía su sistema y sus creencias, pero había llegado a completa convicción que ellos no conocían al verdadero Dios. Él había tenido un encuentro con Jesucristo. Y tú y yo como iglesia conocemos a vidas que conocen de Dios, que se creen que están bien para con Dios, pero la realidad es que son vidas que no han conocido la verdad. Quizás son religiosos, quizás son aún vidas que quieren vivir vidas agradables y buenas y no se mezclan en cosas desordenadas, pero todavía tienen ídolos. Todavía viven vidas que no agradan a Dios. Como leímos, como consideramos en el Salmo 65, la palabra es cierta. La verdad es correcta, hermanos. De Dios, a Dios pertenece toda la gloria y la honra. Y a Él tenemos que llevar nuestros votos, a Él tenemos que reconocer. Aquí Él entró en diálogo con aquellos que aparentemente conocían, pero no entendían bien, con los judíos. Y no solamente con este grupo, hermanos, pero también con los gentiles que eran piadosos de Dios. Tú sabes que conocemos vidas que no conocen el Evangelio, no entran en una iglesia, no conocen de estas cosas o han oído de estas cosas, pero muy esporádicamente o sin mucho sentido, sin mucha claridad, pero que quieren vivir vidas ordenadas. Ellos quieren temer a Dios, temerosos de Dios en el sentido que ellos desean vivir vidas entre las leyes, entre la orden de su sociedad. No quieren ser malos, no quieren hacerle mal a nadie. Tienen intenciones buenas de agradar a Dios, de ser bueno para con su prójimo. Pero el problema sigue siendo igual. Los gentiles piadosos todavía no conocen la verdad. Las vidas que nos rodean, que no se consideran religiosos, que no se portan por las puertas de una iglesia, que no hacen las cosas que una persona religiosa hiciera, pero todavía se consideran buenos, aceptables. Estos piadosos, hermanos, que se consideran vidas que agradan a Dios, porque no le hacen mal a nadie, pero también en gran necesidad. Por supuesto, quiero decir, hermanos, que Pablo sabía a quién se estaba acercando. Él comienza con aquellos que él sabe les puede mostrar quién es el Mesías, porque ellos han oído del Mesías, pero no han visto, y él les apuntaba a Cristo. Y también con aquellos que tienen más inclinación a la verdad. Ellos quieren saber lo que es justo y correcto, tienen cierto temor de Dios. Pero él no termina ahí. No solamente los temerosos de Dios. El tercer grupo, hermanos, es aquellos que estaban en las plazas. Aquellos que estaban presentes en cualquier momento. La plaza aquí representa el mall, la sala del doctor, representa el trabajo, representa esos ambientes donde tomamos nuestro café o vamos y nos congregamos y conocemos a diferente gente. El mundo está saturado de oportunidades para juntarnos. Aunque los días están un poco interesantes, donde las cosas están distorsionadas, todo se enderecerá. Espero, y con esa esperanza, hermanos, Dios quiere que estemos nosotros hablando y compartiendo la verdad con aquellos que están en nuestro ambiente. Hay vidas que conocemos en nuestros trabajos que ciertamente quizás son religiosos, no han oído, o quizás son piadosos, que temerosos de Dios, digamos, pero no han conocido la verdad. Y también hay vidas, hermanos, que simplemente no conocen y están en contradicción contra la verdad. Es más, Él nos dice un poco de eso, dice
aquí en el versículo 18, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicas disputaban con él. Estos dos grupos que estaban entre los gentiles, entre aquellos hermanos que simplemente estaban en las plazas, que no tenían ningún interés en las cosas de Dios, pero querían oír a Pablo. Cuando él empezaba a hablar de estas cosas, causaba en ellos interés. Los filósofos, hermanos, son esas vidas que son en cierto sentido buscando conocer, quieren saber, tienen deseos por conocer acerca de su mundo y cómo funciona, tienen curiosidad. Pero en este caso, estos filósofos, dice aquí, de los epicúreos, eran vidas que eran básicamente materialistas. Ellos miraban su mundo y ellos decían, no existe nada más que el mundo, no hay nada más allá. Esta es nuestra vida, este es nuestro mundo. No hay nada divino. Ellos viven una vida apartada. Lo que vemos, queremos hacerlo en una forma que deseamos. No hay nada mal de disfrutar de las cosas. Vivían en una forma usando de sus cuerpos, usando de sus vidas, usando de sus bienes, usando de lo que tenían y de las cosas a su alcance, pero en formas que no eran agradables para Dios y ni lo sabían. Y poco le importaba a muchos de estos filósofos. Y también habla de los estoicos, ¿no? Habían otros que también estaban estoicos, que disputaban con él. Y unos le decían, ¿qué querrá decir este palabrero? ¿Qué está diciendo este hombre? ¿De qué habla? Tenían curiosidad, querían entender. Y eso es lo que yo creo que tú pongas atención. Hay muchas vidas que quieren oír de aquellos que hablan de la verdad. Aparentemente no están interesados hasta que tú empiezas a hablar y se acercan, tienen interés, curiosidad. En otras palabras, hermanos, pueden insultarnos, pueden maltratarnos, pueden hablar mal de nosotros, pero tienen curiosidad, tienen interés. Dice que estos dijeron, ¿quién es este que habla así? Lo insultaron. Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y esto es lo que yo quiero que tú también pienses, hermano. ¿Qué estaba discutiendo Pablo? ¿Qué estaba diciendo Pablo? Él estaba hablando de lo que verdaderamente importa. No de qué está pasando en nuestra sociedad, no qué está pasando en la política, qué está pasando en el trabajo, qué está pasando en el ambiente de música, qué está pasando con la próxima película o cosa que va a salir. Esas cosas, hermanos, eran lejanas para Pablo. La cosa importante para Pablo era qué conocían de Dios, qué conocían del Salvador del mundo, porque estaban ellos viviendo saturados, entregados a sus ídolos, y Pablo quería que vieran que hay solamente un Dios en los cielos que merece la gloria. Así que, ¿qué hizo Pablo? Él compartió, él dialogó, él abrió la conversación. En medio de momentos donde había oportunidad para conversar, sea en la iglesia, sea en los lugares religiosos, sea en los ambientes donde las vidas se congregan que tienen cierto temor de Dios, o en lugares donde ni tienen ningún interés en Dios. Pablo en todo lugar estaba predicando y enseñando acerca de Jesús y su resurrección. Él estaba dialogando entre estos tres grupos, hablando de esta verdad. Eso es lo que él hizo. Y nos lleva a la tercera pregunta, no solamente qué sintió y qué hizo, pero ahora, hermanos, ¿qué enseñó? ¿Cuál fue su verdadero mensaje? ¿Qué es este mensaje de Jesús y la resurrección? ¿Qué estaba enseñando Pablo? ¿Qué estaba él haciendo? Miremos esto en el versículo adelante. Dice, él discutía con ellos y ellos hablaron y le dijeron, pero estamos interesados en lo que tú dices, pero ¿qué es esto que tú dices? Entonces, versículo 19, y tomando a Pablo, le trajeron a Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Queremos saber, enséñanos, muéstranos, Pablo. Es decir, Dios le abrió la puerta a Pablo, porque él estaba hablando con la sabiduría de Dios, enseñándoles la verdad. Dice nuestro pasaje, tomándole le trajeron ahí y les preguntaron, enséñanos, ¿cuál es esta nueva enseñanza? Y versículo 20, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Ellos estaban interesados, porque eran vidas curiosas de estas cosas. Dice en el versículo 21. Y entonces, versículo 22, vemos cómo Pablo responde. Lo que quiero que entiendan, hermano, que Pablo estaba enseñándoles la verdad. Desde el principio hasta el fin, Pablo no estaba gastando sus palabras.
Él podía usar los ambientes, él podía usar lo que estaba a su alrededor para traer eso enfoque a lo que verdaderamente valía la pena de compartir con ellos. La pregunta es, o la idea es, ¿cómo vemos nuestro ambiente? ¿Cómo respondemos a nuestro ambiente? ¿Sentimos la necesidad? ¿Vemos el golpe espiritual de hacer algo, de hablar algo, de decir algo? ¿De ayudar a aquellos que están encadenados? Que Dios los libre, que Dios les remueva su ignorancia y que puedan conocer al verdadero Dios. ¿O estamos en otra condición? Pablo sabía cómo acercarse a las vidas y en este pasaje nos está enseñando esta gran hermosura. No es que él estaba enseñando cualquier cosa. Las vidas muchas veces estaban en oposición a las enseñanzas de él, porque sus enseñanzas eran muy apartadas de lo que el mundo conocía. Pero ellos tenían curiosidad porque él estaba presentando una verdad real, con denuedo, con convicción. Él sabía que lo que él estaba enseñándoles era la verdad. Y nos enseña el pasaje lo que él estaba enseñándoles. Por supuesto, hermanos, cuando Pablo está aquí en este pasaje enseñando, y es el mensaje que nosotros tenemos como creyentes, siempre tiene estos 4 componentes. Estos 4 componentes que vamos a ver aquí son siempre esenciales. Estamos hablando de qué enseñó. Y los 4 componentes en la Biblia es esto: Dios ha creado todo, Dios es Dios de todo. No solamente Dios ha creado todo, el hombre ha caído, el hombre no está en la posición que Dios desea de él, el hombre no agrada a Dios, el hombre no teme a Dios, el hombre no ama a Dios, el hombre no sirve a Dios, el hombre no obedece a Dios, ha caído. Y tercero, Dios ha provisto para redimir al hombre, restaurar al hombre, enderezarlo y ponerlo en la posición donde él puede nuevamente agradar a Dios. Esos son los 3 primeros componentes: creación, caída y restauración, redención. Dios levanta, pero hay una última categoría, otra parte de la enseñanza, y es que Dios, para aquellos que no responden a Él, va a venir un día de juicio, va a venir un día de fin, todo va a ser enderezado nuevamente. Dios no va a permitir que los hombres sigan así en desorden. Y eso lo vemos aquí en el pasaje. Se lo voy a leer brevemente, vamos a ir apresuradamente en esta porción. Versículos 24 al 25 comienza así. En 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, paganos. Porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis. A Él será toda la gloria. A Él, de Dios pertenece toda la alabanza. Por ellos estaban adorando a estos ídolos. Dice: vi la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es aquel que yo os anuncio. Así que Pablo supo cómo atraerlos a ellos a ver la verdad, que ellos estaban tratando de adorar a Dios de una manera que no agradaba a Dios. Ellos habían hecho una estatua al Dios no conocido, como si de alguna manera ellos podían andar de tal manera que pudieran agradar a ese Dios que no conocían. Porque ellos sabían que quizás habían de sus miles de dioses dejado algún Dios fuera. Y Pablo dice: es el Dios que han dejado fuera, el verdadero Dios, que ustedes en su idolatría están desagradando. Yo vengo a hablarles de ese Dios, el que verdaderamente ustedes no conocen. Y entonces él empieza a hablarle con el primer tema, la creación, empezando en el versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Hermanos, lo que el mensaje que el mundo necesita, que nos rodea, es: hay un verdadero Dios, un verdadero creador. ¿Sabe que el mundo nuestro está en contradicción con esto? Ellos dicen: no, estas son tonterías. El mundo siempre ha estado así. Estos son fantasías que ustedes hablan de un Dios. Pero hermanos, este es el mensaje real. Y aún aunque se burlan, aunque decían: ¿quién es este que habla de estas cosas? Ellos no creían en esas cosas, pero Dios había abierto sus oídos para que pusieran atención. Y le dijeron: queremos oír más. Dinos de estas cosas. Y ahí comenzó la oportunidad para que Pablo pudiera compartirle la verdad de lo que verdaderamente Dios ha hecho.
Dios, el verdadero Dios, es el creador de todas estas cosas. Pero no solamente eso, en el versículo 26 en adelante, Él nos explica cómo el hombre ha caído. Miren esto, versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su civilización. Aquí está el versículo 27. Para que busquen a Dios. No buscaban a Dios, estaban buscando deleite y placeres en sus propios ídolos y dioses, sus propias actividades apartadas de Dios. Pero Dios le enseña a Pablo aquí, pero Dios ha creado al hombre para que él busque a Dios. Si en alguna manera, dice el versículo 27, palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Somos pueblo creado por Dios. Dios es el creador y tú y yo tenemos que darle cuentas a Dios. Es lo que Pablo está citando aquí. Dios no necesita nada de nadie y tú no puedes crear un santuario o un ídolo en el cual Dios puede ser visto o adorado o reconocido. Dios no habita en templos hechos por manos de hombres y por supuesto no hay nada que podemos ofrecerle a Dios. Él da vida, Él da fuerzas, Él da aliento. El próximo suspiro, el próximo aliento es provisión de Dios. Este es el verdadero Dios. Pablo le está predicando a este grupo. Dios ha creado todo y el hombre ha caído de reconocer a este Dios. Y dice en el versículo próximo, 29, sabiendo que linaje de Dios sabiendo pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o imágenes de hombres. Están comparando a Dios estas cosas, pero Dios es mucho más grande. Y entonces llegamos al versículo 30. Aquí está el centro. Él le dice, el hombre está caído, pero ahora él dice, este es el centro del mensaje. Pero Dios ha provisto para esos hombres caídos. Versículo 30. Pero Dios, redención. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos, aquí está de donde tomo el título de este mensaje, librados de esta ignorancia. Dice, pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿De qué se refiere Pablo? Sino a la ignorancia de ellos que están sirviendo a dioses falsos y no lo saben. Por eso que se enardeció su corazón, por eso que su espíritu se enardeció. Él dijo, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué se puede decir? ¿Qué necesita oír este pueblo? Inmediatamente no solamente sintió así, pero empezó él a hacer, a hablar, a compartir las verdades de Dios. Y como resultado se le abrió la puerta porque ahora él pudiera enseñar. ¿Y qué enseñó? Hay un creador. ¿Qué enseñó? El hombre ha caído delante de la gracia. Él no opera como Dios quiere, está en deshonra delante de Dios. Aun cuando quiere hacer las cosas buenas y pone una estatua, un altar para honrar al verdadero Dios no conocido, están deshonrando a ese Dios. Y Dios ve la condición del hombre y Dios ha provisto para la condición del ser humano. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia de la cual estamos hablando, ahora manda que todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ese es el mensaje del Evangelio. Hermanos, ese es el mensaje que tenemos. Hay un verdadero Dios, creador de todos. Hemos apartado nuestras vidas de Dios. Pero Él ha provisto un Salvador. Él ha provisto el plan de redención. Él ha abierto la puerta para que Él pueda pasar a un lado nuestra ignorancia y que nosotros podamos arrepentirnos, venir delante de Dios. Qué importante, qué glorioso este mensaje. Señor, líbranos de esta ignorancia. Cuando digo líbranos nosotros, hermanos, yo sé que Dios tiene que librar al mundo. Estamos rodeados de vidas que están en su idolatría, que adoran a sus estrellas, que adoran a su música, que adoran a sus carros, a sus riquezas, que adoran a sus placeres, que adoran a sus cosas deshonrables delante de Dios y todavía creen que están viviendo bien delante de Dios. Pero aún dejando eso a un lado, porque tenemos que compartir con ellos, como hace aquí Pablo. ¿Y qué de la iglesia? ¿Y qué de nosotros, hermanos? ¿Y qué de la circunstancia del pueblo de Dios? Y yo digo, Señor, líbranos de vivir con esta ignorancia, de no ver el ambiente que nos rodea. Líbranos, Señor, de tener los ojos ciegos. Pensar que estamos viendo bien, pero que no estamos enfocando bien en lo que está pasando a nuestro alrededor. Danos lentes divinos para ver, Señor. Danos lentes divinos para hablar, Señor. Danos, Señor, lentes divinos para no solamente hablar, para poder, Señor, enseñar la verdad.
de que tú eres el verdadero creador. No de ver nuestras vidas entregadas a la idolatría como el mundo, viviendo como ellos, pensando que todo está bien. No ver a algunos entre nosotros siendo trastornados y controlados por el mundo, Señor, en la idolatría y no saber qué hacer, sino que tú nos des palabra, que tú nos enseñes, Señor. Para eso necesitamos tu Espíritu. Pablo no hizo esto en la carne, él hizo esto lleno de la presencia de Dios. Esta idolatría es ignorancia, nos dice el pasaje. No vemos, pero debemos ver que Dios es misericordioso. Debemos ver que Dios es temible. Y es lo que Pablo le está comunicando. Versículo 31. El mundo necesita, hermanos, este arrepentimiento. Versículo 31 dice, por cuanto ha establecido un día. Esta es la última parte de todo esto. No solamente que él es creador, no solamente que el hombre ha caído, no solamente que hay redención para aquellos que vienen a Dios, pero también un día de culminación donde todo va a ser juzgado por Dios. Versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón, aquel diseñó Cristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es decir, Él ha dado la provisión. Y aquel que le había enseñado a Jesucristo y aquel que es resucitado, el que resucitó, el verdadero Hijo de Dios, Él dice, Él un día regresará y Él un día juzgará a las naciones. Así que eso es lo tercero, hermanos, que enseñó. Él enseñó la realidad de lo que el mundo necesita oír. Y nosotros, hermanos, creo que algunas veces nos tenemos que enseñar a nosotros. Este mundo es de Dios. Todo lo que Él nos ha dado y lo que Él está haciendo, esto le pertenece a Él. Y nosotros tenemos que enseñarle eso al mundo. El hombre está caído, hermanos. El hombre no conoce a Dios como debe. Y nosotros que somos creyentes debemos conocer a Dios y tener pasión por Dios. Y muchas veces tenemos más pasión por el mundo que las cosas de Dios. Que Dios cambie esa actitud, ese corazón, hermanos. Que nos dé visión. Y no solamente esa realidad, hermanos, pero entendamos que Dios ha provisto. Cristo es la solución. Cristo es el plan de Dios. Necesitamos más de Cristo. Yo le doy gracias al Señor porque Él está presente en nuestras vidas. Porque Él lo conocemos y somos conocidos por Él. Porque Dios ha entrado a la vida de nosotros que hemos creído en Él. Oh, hermano, pero qué importante es que andemos viendo dónde estamos y que actuemos tal como Dios desea que actuemos en medio de este mundo. Porque un día Dios traerá a juicio a todo ello. Así que esas son las áreas de pregunta que hacemos llegando a una última. Y la última pregunta es esta, hermanos. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el impacto? ¿Qué resultó en este momento cuando Pablo se sometió a Dios y declaró estas verdades? Versículo 32 en adelante nos contestan esta última pregunta. Dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, cuando oyeron que él decía, pero verdaderamente hay resurrección de los muertos, Dios levantará en el último día a los que han creído en él. Dice, unos se burlaron. Y ciertamente, hermanos, esto es una realidad. Muchos van a hacer esto. Van a decir, pero ¿quién son ustedes? Nosotros creemos en la evolución. Nosotros creemos en la ciencia. Nosotros creemos en las cosas que podemos ver y sentir y palpar y medir. Y usted está hablando de cosas que son tonterías y se burlan. Y muchos de estos se burlaron de Él. Y otros decían, dice el versículo 32, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Los dejó con inquietud. Quizás lo que él dice tiene sentido. No sabemos, pero había cierto sentido de inquietud. Esta quizás sea la verdad. No hemos oído a hombre hablar como este habla. Y hermanos, que sea así con nosotros. Que cuando estemos con familiares compartiendo en su celebración de cumpleaños de algún hijo, una hija. Cuando estemos en alguna reunión entre familia o con otras vidas que conocen nuestros hijos. O en el diario vivir, en el trabajo o con otras vidas. Hermanos, que nosotros podamos hablar estas verdades. Y que queden ellos diciendo ciertamente, quizás lo que dicen es cierto, hay inquietud. Algunos se van a burlar, otros van a decir, queremos oír más. Y el tercer grupo, ¿qué impacto hubo? El tercer grupo también se encuentra aquí. Así, dice, y otros decían, te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos. Versículo 34, más algunos creyeron.
Y mira este milagro, esta gloriosa obra de Dios, que Dios usa vidas así, que se ponen en la brecha, que dice, Señor, este mundo no puede quedarse igual. Yo veo y tengo, Señor, tanta carga. Veo, Señor, las vidas como se encuentran. Puede ser en tu familia. Puede ser, y hermano, no es tratar de criticarlos, no es decirles la verdad. Esta es la verdad. Este es el evangelio real. Crean en el evangelio. Aunque se burlen, crean el evangelio. Aunque quieran, bueno, estén curiosos, pero no sigan más allá. Que le enseñemos el evangelio. Y aunque, hermanos, estén en esa situación, sepamos que algunos van a creer. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaban Dioniso, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ella. El impacto es que él tuvo burladores, él tuvo vidas interesadas y también tuvo nuevos creyentes que llegaron a conocer la verdad. Quiero concluir contigo esta idea de lo que estamos viendo en esta mañana, hermanos. Líbranos de esta ignorancia, oh Dios. Déjame ser claro sobre lo que yo creo que debemos oír de este pasaje en este día. Quiero que tú pongas atención, hermanos. No se puede expulsar la oscuridad fuera con la oscuridad. Nosotros no podemos vivir como el mundo que nos rodea y esperar que va a haber cambios. La única forma que expulsa fuera la oscuridad es con la luz. Y nosotros hemos sido llamados a ser luz en este mundo oscuro. Nosotros hemos sido llamados a ser sal en este mundo que no tiene sabor. Nosotros hemos sido llamados a echar fuera la oscuridad. Y eso es lo que estaba pasando aquí en este pasaje. Creyente, es imposible que tengas tus sentidos espirituales despertados. Es imposible que tú seas así, que tú vivas de esa manera. Esto es imposible, inaceptable. Nosotros no podemos vivir nuestras vidas en oscuridad. Nosotros no podemos vivir nuestras vidas ocultas, no compartiendo las verdades de Dios. No, para ver la condición pésima de nuestra sociedad necesitamos ir a Dios. Señor, dame sentidos espirituales. Despierta mis sentidos espirituales. Como le decía Pablo a Timoteo, fuego que está dentro de ti, levántate, dile al Señor, llénate de su presencia, que tú puedas ser un fiel declarador de la verdad, para que Dios abra puertas, para que Dios te use poderosamente. Amados, necesitamos ver, quizás aún en nuestra propia vida, lo que está pasando. Lucas 14:4 dice esta verdad. Enseñándonos Jesucristo a orar, termina él diciendo, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos de mal. Y yo quiero orar de esta manera. Jesús nos enseñó, líbranos, Señor, de mal, de vivir como el mundo que nos rodea. Señor, queremos perdonar a los que hacen ofensa contra nosotros y queremos ser también perdonados. Tú perdónanos, Señor, por nuestras faltas. Si es que nosotros estamos andando en ignorancia, líbranos de esta ignorancia, Señor. Que nosotros podamos orar esta realidad. No permita, Señor, que nosotros caigamos en la misma ignorancia del mundo que nos rodea, que no vemos, sino abre nuestros ojos. Señor, danos los lentes necesarios para ver y responder como tú deseas, Señor. Hablando, discutiendo, compartiendo las verdades, enseñándole, Señor, estas verdades y viendo como tú, Señor, operas tu gran obra en nuestro ámbito. Quiero orar en esta mañana contigo, familia de Dios. Quiero orar por tus hijos. Yo sé que cuando estuvimos en la reunión de oración esta última semana atrás, unas semanas atrás, estuvimos orando por varios jóvenes en nuestra congregación, estuvimos orando por vidas que conocemos que están en necesidad. Y mi deseo es que el Señor despierte en ellos conciencia, que nosotros podamos ser útil en las manos de Dios para hacer luz en nuestros hogares, con nuestros familiares. Hombre, madre, te pido esto, Padre, que tú puedas ser una influencia poderosa en tu familia, no en cosas naturales solamente, pero en las cosas espirituales. Que Dios nos libre de esa ignorancia de vivir en el mundo como el mundo, pero que podamos vivir en pos de Dios, porque a Él y solamente Él
debe ir y llegar toda la gloria y la honra. Si quiero orar contigo en esta mañana, hermanos, que Dios pueda ser honrado. Padre, yo te pido en esta mañana por cada uno de nosotros. Yo sé, Padre, que como congregación tú has dado tu Hijo por cada uno de nosotros que hemos creído en ti. Y como congregación tú nos has reunido para oír tu palabra. Y tu deseo por nosotros en este día, Padre, es que seamos utensilios útiles en tus manos, Señor. Tú quieres, Señor, que no vivamos con algún nivel de ceguera, que no miremos nuestro ambiente, ignoremos la realidad que nos rodea. Padre, y también que nuestros corazones, Señor, no vayan en pos de esas cosas, siendo ignorantes como muchos que nos rodean. Pero despiértanos, haznos ver, haznos entender, Señor. Que como Pablo, que estaba ahí esperando en esa ciudad, esperando a sus hermanos que llegaran, él se enardeció, su espíritu se enardeció, viendo, Señor, viendo tal como este pueblo estaba, Señor, entregado a sus idolatrías, Señor. Y Dios lo usó, y que así sea con nosotros. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros en esta mañana. Llénanos de tu presencia. Pedimos a ti, oramos como tú nos enseñaste a orar, Señor, a pedir conforme a tu gran voluntad. No permitas, Señor, no permitas que nosotros nos hallemos en mal. Líbranos del mal. Y más, Señor, llénanos, cólmanos de todas tus bendiciones. Úsanos para tu gloria. Bendice a esta congregación de santos. Bendice mi vida, Señor. Prepara los caminos por delante en las áreas que tú deseas, Señor, que podamos honrarte. Usa padres a madres, usa jóvenes, usa a cada miembro de esta congregación para tu gloria y para tu honra, proclamando tu verdad hasta el día que tú vengas. Esto lo pedimos en el nombre santo y poderoso y glorioso de tu Hijo, el cual vendrá un día para juzgar las naciones. En el nombre de Cristo. Amén. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Qué bueno nuestro Dios, hermanos, que nos permite ir y entrar a su presencia, que Él no solamente nos ha escogido, pero nos ha traído a Él. Y hemos podido levantar su nombre en alto en esta mañana y Él nos ha bendecido. Él nos ha permitido ver su grande obra y su deseo de abrir nuestros ojos. Y bendito y glorificado sea su gran nombre. Deseo terminar esta mañana orando por algunas de las familias de nuestra congregación, en particular la hermana Yesenia y Sidume perdieron a un tío en México esta semana y queremos orar por ellos, la familia de ellos allá.
y otras necesidades de nuestra congregación, hermanos. Yo quiero que tú ahí donde estás, ahora mismo tú la consideres y la presentes delante de Dios mientras que oramos juntos como iglesia en este momento delante de la presencia de Dios. Padre, gracias porque verdaderamente podemos, Señor, juntar nuestras oraciones delante de ti, presentar nuestras cargas, nuestras necesidades. Y Padre, te pedimos ahora por cada situación, en cada hogar, Señor, cualquier área donde ellos piden a ti en esta hora, Padre, ven necesidad y claman a ti, si es por hijos o hijas o familiares, si es por necesidades sean financieras, Señor, o de salud, o temores, o inconstancias, o incertidumbres, o cualquier circunstancia, Señor, que tú deseas que pidamos, presentamos estas cosas delante de ti en esta hora, ahí en nuestra familia, Señor, y presentamos a la familia de Sidumi y Yesenia, Señor, bendícela a estas hermanas y sus familias, Señor, y que tú seas, Señor, aquel obrando en medio de esta circunstancia, de la pérdida de este familiar, que aún tú uses esto, Señor, para que estas familias puedan huir de la gran y preciosa verdad de la cual hablamos en esta mañana, Señor. Bendice, Señor, a través de este momento difícil en estas familias. Y te pedimos, Señor, también que tú traigas bendición a todas nuestras familias como congregación. Pedimos por cada joven, por cada adulto, por cada madre y por cada padre en este día. A ti, Señor, dirigimos nuestra oración. En ti, Señor, depositamos nuestra expectativa y esperamos en ti y solamente en ti. A ti tememos y en ti esperamos por tu gran misericordia en darnos tantas cosas que pedimos, que necesitamos, que aún inmerecemos, pero tú eres tan bueno para dar. A ti sea la gloria y honra en este día, Padre. Amén. Amén. Dios te bendiga en esta mañana, hermanos. Dios te llene y que tú puedas ser ciertamente un vocero para nuestro gran y precioso Dios. Amén. Saludos.